Buenas tardes, mi nombre es Juan Felipe Cuervo Torres. Voy a dar una pequeña introducción sobre la inteligencia artificial, sobre sus objetivos, sobre sus alcances y una pequeña conclusión. Bueno, voy a empezar hablando sobre este demo que tengo aquí en la página principal. Es sobre un usuario y una máquina llamada Elisa. Entonces el usuario le dice a Elisa, estoy triste. Elisa le responde, ¿por qué estás triste? El usuario le responde a Elisa, porque mi novia me ha dejado. Entonces Elisa le responde que si es debido a que la novia lo ha dejado, que él está hablando con ella, y él le responde sí. Bueno, entonces es como un preámbulo de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, eh, voy a hablar un poco sobre la historia de la que es la inteligencia artificial y sus inicios. Se dice que Homero ya estaba familiarizado con la inteligencia artificial hace 800 años antes de Cristo. Él ya se familiarizaba con lo que eran las máquinas, con lo que eran catapultas, con lo que eran las ballestas, con lo que eran los arcos, con lo que eran las máquinas de asedio de ese tiempo, debido a las batallas que libraban contra los romanos y contra los que fueran. Karel Karpek y Braceli más o menos en 1620, 1625, dibujaron una especie de máquinas en las cuales ellos mostraban eran unos humanoides robóticos, al igual que Villiers en el 1879. Pascal en el 1647 y Morland y Leibniz construyeron sus primeras calculadoras. Babbage diseñó su máquina diferencial en 1820. Eh, Euler diseñó la primera máquina sin engranajes en 1890. 1923 primera versión comercial del Enigma. Eso fue diseñado por un holandés y dos alemanes. 1935 se introdujo la aritmética binaria. Alan Turing, que se dice que es el padre de la inteligencia artificial, en 1937 publicó el trabajo sobre los números computables, considerado el embrión de la inteligencia artificial, y en la década del 50 escribió Máquinas de computación e inteligencia. El 15 de febrero de 1946 fue la primera computadora electrónica de propósito general. En el 1948, Norbert Wiener, la nueva cibernética es aplicable a sistemas biológicos autogobernados como los artificiales. 1949 fue entregada al laboratorio militar y fue puesta en funcionamiento. Y en el 51, tras unos ajustes, esto fue por John von Neumann. 1950, Weiner. En 1956 se acuñó el término de la IA a las conferencias. En el 57, General Problem Solver, programa para resolver problemas del sentido común. En 1958 se el primer lenguaje de desarrollo, Lisp, lenguaje desarrollado para desarrolladores que trabajan en la IA. 1963, MIT recibe una contribución para trabajar en el campo de la inteligencia artificial. En el 65 al 75 fue el primer sistema experto que estudia el compuesto químico. En 1972 el MICIN, sistema experto para el diagnóstico de enfermedades infecciosas en la sangre. En el 72 se da el lenguaje Prolog, basado en las teorías de Minsky. Bueno, así sucesivamente, ya hasta llegado a los 90 que se da el desarrollo de los sistemas expertos en el campo de la inteligencia artificial. Bueno, se ve que a través de los años han sido muchos los avances que se han venido dando, no solamente por las personas, sino porque el entorno ha favorecido el desarrollo de estas. Esto nunca se hubiera podido utilizar, nunca se hubiera podido experimentar si la iglesia no lo hubiera permitido. Bueno, entonces voy a dar unas definiciones de qué es la inteligencia. Entonces, según Hofstadter en 1987, es la habilidad para responder flexiblemente a diferentes situaciones, saber aprovechar circunstancias fortuitas, dar sentido a mensajes ambiguos o contradictorios y generar nuevos conceptos e ideas innovadoras. Según Spearman, supone principalmente razonar y correlacionar. Esas dos definiciones fueron las más relevantes para mí. Tengo una opinión personal sobre la que la inteligencia es la capacidad que posee un ente para racionalizar, entender y lograr dar la mejor solución a un problema planteado. Ser capaz de ser pensante encontrando sentido a lo planteado. ¿Por qué hablo yo de un ente? Porque es que yo ente lo tomo como si fuera una persona, como si fuera un robot, como si fuera una máquina. De hecho, los humanos somos máquinas biológicas. Por eso yo hablo de un ente.
Si nosotros nos viéramos desde un contexto completamente como otro ser, seríamos cualquier otro animal, solamente con habilidades pensantes mucho más altas que las de cualquier otro ser. ¿Por qué hablo también de mente como robot? Porque en un futuro nosotros vamos a tratar los robots como humanos, van a ser máquinas tan civilizadas, van a ser máquinas tan pensantes, van a ser máquinas con una habilidad tan grande de socializar que les vamos a terminar tratando como si fuera una máquina. De hecho, este concepto no es nuevo y ya hay máquinas pequeñitas, hay gente que toma los robots, hay gente que toma su computadora, hay gente que toma su celular como una máquina que es propia de ellas y que hace parte de ellas. Voy a hablar sobre Alan Turing, matemático, filósofo, un tipo muy íntegro y es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación, siendo el precursor de la informática moderna. Proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación. Él fue el inventor de la máquina de Turing. Eh, él fue el inventor sí, él inventó la máquina de Turing, él hizo el test de Turing, sirve para demostrar la existencia de la inteligencia en una máquina. La prueba consiste en un desafío. Se supone un juez situado en una habitación y una máquina y un ser humano en otras. El juez debe descubrir cuál es el ser humano y cuál es la máquina. Estándoles a los dos permitir mentir al contestar por escrito las preguntas que el juez les hiciera. Puse este dibujito, me causó gracia porque la música es algo que nosotros los humanos concebimos muy bien y es algo que nosotros podemos hacer y podemos escuchar y podemos decidir de lo que está bien y lo que está mal en cuanto a música. A nosotros nos gustan muchos géneros, no nos gustan otros muchos géneros, pero al final nos gusta la música, a todos nos gusta la música y la concebimos. Entonces no sé hasta qué punto puede una máquina llegar a, a crear música, a poder decir esta composición es hecha de tal máquina cuando son las personas las que las idean. Entonces, si una máquina va a componer una, una partitura, una canción, lo que sea, tendría que ser pensante y poder saber esto está bien, esto está mal, esto está bien, o esto les puede gustar, esto no les puede gustar, esto ya está repetido. Eso es una habilidad que tenemos los humanos y es el de la creación, el de poder crear, el poder inventar cosas. Entonces por eso me causó gracia la imagen porque es el señor tocándose este instrumento musical, leyendo la partitura y de la misma forma la máquina tendría que estar viendo la partitura o ya tenerla grabada y reproducirla, pero si la tiene grabada, entonces ¿qué clase de pensamiento estaría haciendo? No estaría pensando, simplemente estaría reproduciendo algo que ya tiene instalado, algo que ya tiene grabado en su disco duro. Entonces eso personalmente para mí no es pensar. Creo que Alan Turing fue un visionario para su época, fue una persona que hizo mucho por su sociedad, hizo mucho por, por, por los aliados en la Segunda Guerra Mundial, pero este test de Turing hoy en día se me hace que se queda corto debido a todas las invenciones que hay hoy en día, a todos los avances que hemos hecho. Entonces, este test de Turing ya hoy en día para mí personalmente se queda corto, debido a que ya hay máquinas que pueden hacer casi lo que él dice. Pues esa es la opinión personal que tengo yo sobre el test de Turing. Fue muy bueno para su época, se puede implementar hoy en día, pero hoy en día tendrían que ser mucho más rígidos los tests, el test que se tendrían que hacer a los robots para decir que son inteligentes o que son pensantes. ¿Cómo se supera el test de Turing? Entonces una máquina debería ser capaz de procesar lenguaje natural, tendría que tener una especie de comunicación satisfactoria con la otra persona, con el otro ente, con lo que quiera. Debe representar el conocimiento para guardar la información, ¿cierto? Antes o durante la consulta. Razonar automáticamente para responder a las preguntas y obtener conclusiones. La máquina debería generar un autoaprendizaje para adaptarse a nuevas situaciones y detectarla, extrapolar esquemas determinados. Debe imitar físicamente la percepción y la robótica. Entonces en la percepción debería visión artificial y reconocimiento del habla. Y en la robótica habilidades para caminar, saltar, subir escaleras, prácticamente las de movimiento que tenemos los humanos.
¿Cuáles son los objetivos de la IA? Los objetivos en ingeniería serían el desarrollo de sistemas inteligentes mejorando otros anteriores para los que no existe un método algorítmico. Y pues puse el dibujito porque el dibujito del robot con la dama porque me parece que en un futuro, si las sociedades van a llegar a un punto de tal corrupción, de tal depravación, de tal degradación, que hoy en día estamos viendo en grandes cantidades, no me imagino en un futuro cómo será. Entonces yo me imagino que las personas empezarán a optar por otro estilo de vida. Hoy en día cambiamos los carros, cambiamos la ropa, cambiamos el look. ¿Quién dice que en un futuro no cambiemos la pareja? Bueno, y los objetivos científicos es comprender mejor el funcionamiento de la inteligencia, tanto en el hombre como en la máquina. Filosofía, psicología. ¿Es la inteligencia independiente del hardware? Son unas preguntas que nos planteamos en los objetivos científicos. Entonces, ¿es la inteligencia independiente del hardware? Obviamente no. Sin hardware no hay inteligencia. Yo no podría crear un computador sin haber instalado los semiconductores, sin haber instalado, no, sin haber inventado semiconductores, que son los responsables de que existan los microprocesadores hoy en día. Cómo se interrelacionan las estructuras mentales y qué reglas las gobiernan. Al lado puse un funcionamiento de una neurona artificial y es bastante complejo. Entonces se dice que la inteligencia artificial sirve en el diseño eficiente de los sistemas expertos, en la resolución de problemas, en el control automático, en las bases de datos inteligentes, diseños de entorno de desarrollo inteligente, reconocimiento de patrones, realidad virtual y videojuegos. En esta parte de videojuegos me parece interesante lo que se está haciendo, pero yo no diría que la inteligencia artificial eh, tiene un gran peso en los juegos. ¿Por qué? Porque es que los juegos no son pensantes, los juegos se desarrollan a través de ciertos patrones. Entonces estos patrones se ven visualizados en las dificultades y en el modo de juego en las que la computadora reacciona ante alguna situación, algún evento. Bueno, la inteligencia artificial también busca eh, la búsqueda de imitación de las funciones lógicas mediante el empleo de ordenadores, utilización de patrones de lógica clásica en la inteligencia artificial, sistemas artificiales de representación y recuperación del conocimiento, redes neuronales artificiales, reconocimiento de formas, visión artificial, razonamiento artificial y sistemas inteligentes. Bueno, siguiendo con la presentación, voy a mostrar dos ejemplos concretos de dos juegos que utilizan algo llamado la inteligencia artificial. Voy a empezar mostrándoles uno que es un juego de Command and Conquer, es un juego de estrategia. Este juego nos presenta una forma de juego, ¿ya? Entonces, al momento de uno elegir la dificultad del jugador, en este caso sería la computadora, uno escogería inteligencia artificial difícil, inteligencia artificial media, fácil o brutal. Esta es la dificultad con la que la computadora va a jugar, ya sea aliada o sea en contra, opositora. Entonces, uno va a elegir en esta parte donde dice personalidad de la IA, tiene diferentes personalidades. Eh, Equilibrada, agresiva, tortuga, guerrillero o apisonador. Esto quiere decir la forma en que la computadora va a reaccionar ante algún problema que tenga, ¿sí? Y en la forma en que se va a desempeñar en el juego. Entonces eso depende de la inteligencia artificial que se le ponga, ya sea brutal, difícil, media, cualquiera de estas tres opciones puede servir. Y en la personalidad ya elegimos nosotros si quiere que sea equilibrado. Es una computadora equilibrada, quiere decir, una inteligencia artificial equilibrada quiere decir que va a recoger una muy buena cantidad de recursos, va a tener muy buenas edificaciones defensivas, va a tener muy buenas edificaciones ofensivas y va a tener una muy buena cantidad de unidades de ataque. El agresivo es una computadora que se va a centrar solamente en el ataque, atacar. La tortuga, pues como su nombre lo dice, va a ser una computadora que sabe desarrollar lentamente y no va a construir muchas unidades ni edificios defensivos. El guerrillero y el apisonador son otro tipo de ataque, el cual consiste en mantener muchas unidades pequeñas.